Bueno, nuestra organización campesina hace parte del proceso del movimiento social colombiano y agrario. Podemos destacar que durante las últimas 5 décadas ha existido un conflicto social agrario y por ende nosotros hacemos parte como movimiento campesino, estamos en ese espacio del campo, por lo cual nos hemos visto afectados por todo el tema de la violencia de los años 30, de los 50 y de ahí en adelante, que ha sido permanente un conflicto en Colombia. Nuestro trabajo se centra específicamente en la lucha por la tierra, los derechos y las reivindicaciones de los campesinos y campesinas y de los jóvenes, y dentro de ese marco está también pues todas esas alternativas que hemos tenido que venir buscando durante muchos años como organización campesina, haciendo alternativa propia de resistencia y de organización y movilización. Nosotros hemos también luchado por los derechos humanos en Colombia y bueno, hemos sido una de las organizaciones bastante afectadas por todo el asesinato de dirigentes y lideresas. Tenemos algunos exiliados y exiliadas en Europa por todo este tema de la lucha por la tierra, porque esos territorios que fueron recuperados en los años 70 y 80, ya después de la década del 2000 en adelante, entonces vino la contrarreforma agraria a través del gobierno nacional y de grupos por ejemplo, y de los paramilitares específicamente. Entonces nosotros nos vimos vistos en un juego de tres, del ejército, de los paramilitares y de la guerrilla. Y nuestra organización pues sufrió esa situación, no ajena a las otras organizaciones igualmente, pero nosotros tuvimos mucho descalabro y genocidio por parte del Estado en nuestra asociación campesina. Varias personas también fueron detenidas, perseguidas y se hizo hostigamiento en varias sedes campesinas que nosotros obtuvimos a través de la lucha. Sufrimos algunos atentados, sobre todo en el Magdalena Medio, en el sur del Cesar y en el sur de Bolívar, en el Casanare, donde bueno, varios asesinatos de dirigentes en las propias casas. Y hoy en día pues seguimos entonces trabajando toda esa lucha de lo que conseguimos en aquella época. Estamos ahora nuevamente volviendo a luchar para recuperar parte de lo que hemos perdido. Pero no somos ajenas a una articulación nacional con otros movimientos, no somos la única organización campesina. En los años 30 pues hubieron los sindicatos agrarios, luego vino todo el trabajo de las mujeres sindicalistas y nosotros iniciamos un proceso organizacional a partir de los años 70, que el gobierno nacional constituyó la ANU, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, posterior años después a la AMUCI, una asociación de mujeres campesinas, pero a partir de los años 75 en adelante, las organizaciones campesinas y las organizaciones sociales en Colombia empezaron a constituirse, separadas del Estado, del gobierno y del Estado colombiano. Entonces nosotros somos una de esas 100 organizaciones agrarias existentes en el país en este momento, lo cual requiere que tenemos que estar junto con otras. En este momento ninguna organización se puede abanderar de un proceso de paz, porque significa que esta paz es para todos y todas, y existe diversidad organizacional, diversidad participativa y diversidad política. Entonces por eso ello nos llama a un ejercicio de la unidad. En todo el tiempo, en todo este proceso, nosotros nos separamos del gobierno y entonces iniciamos todo un proceso de resistencia propia. Nunca llegó la reforma agraria, pese a que iban leyes y leyes. Entonces hicimos, en aquella época, los campesinos hicieron una resistencia en los años 70 de recuperar más de 800 predios en el país. Hablamos de más de 1 millón de hectáreas recuperadas por campesinos y campesinas de la ANU. Por supuesto, los campesinos y las campesinas decidieron en ese momento y a través de la historia de que la formación política, técnica y social era muy importante, porque no solo con la tierra podíamos vivir, sino que necesitábamos otros complementos como la producción, la educación, la salud, la vivienda, las casas campesinas, centros comunitarios de salud, centros educativos
Y todo eso fue una lucha y un proceso alternativo que nunca llegó del Estado ni del gobierno, pero entonces a través de la lucha y de las movilizaciones y de la exigibilidad logramos tener algunos proyectos muy importantes que logró tener una economía campesina más o menos en un auge no tan superior, pero un auge en la que cada asociación podía subsistir. Pero ya a partir de los años 2000 se intensificó más la violencia, entonces fue la contrarreforma agraria, fue todo el auge del paramilitarismo, el desplazamiento de más de 5 millones de personas, el desplazamiento y también el desempleo. Empezó como a acumularse todas las desplazamiento, bueno, depresión, etcétera, porque todo eso conlleva que el ser humano se sienta acorralado. Entonces, en medio de toda esa lucha, nosotros también vinimos participando como organización campesina. En 1993 nos vinculamos a la Vía Campesina, somos parte de la fundación de la Vía Campesina en Mons, Bélgica, y luego al siguiente año hicimos la constitución de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLO, en el 94 en Chosica, Perú. Esa articulación internacional nos permitió pues en algunos momentos oxigenarnos y lograr la solidaridad, porque en ese entonces aquí en Colombia ya había desplazamientos, había comunidades completas, familias completas, 280 familias, por ejemplo, del caso Bellacruz, que es muy conocido en Europa, y en los de Chibolo, Pibijay, de Sucre, de Córdoba y otros del Cesar, como la Hacienda Cañizares, que también estamos hablando de muchas y muchas y muchas familias que fueron despojadas y desplazadas de estos territorios, de estas tierras que en ese entonces nosotros como organización articulábamos. Nosotros en esta década del 2000, de los años 2010 en adelante, mucho antes de empezar el proceso de paz, nosotros como organización campesina empezamos a trabajar todo el tema de retorno, sin garantías del gobierno. Decidimos como organización en los años 90 que nuestra base social no se iba a radicar en ciudades, sino que buscaríamos el retorno y la reubicación, o nos iríamos para otro lugar de Colombia, de incógnito, a surgir de nuevo como organización. Y así nos hemos vuelto a reencontrar en otras formas organizativas con la semilla de la unidad y reconstrucción. Ahorita en los años 2000, entonces, todo el proceso se vio visto por asesinatos, hostigamientos, detenciones masivas y, bueno, asesinatos de muchos dirigentes hombres. Nosotros las mujeres asumimos entonces un rol de participación y de conducción de la organización campesina desde los años 90, asumiendo liderazgos a través de un programa que nosotros obtuvimos como el programa Mujer y Familia. Entonces, todos estos ejercicios que estoy planteando hacen parte de la resistencia, hacen parte de la alternativa, hacen parte de la persistencia y hacen parte de un existir de una organización. El movimiento campesino colombiano, nosotros como ANUR hemos participado en la construcción de varias leyes agrarias. Leyes que hemos presentado al Congreso colombiano y que solo con las movilizaciones de las cocaleros en aquella época fueron unas 10, 12 departamentos que se movieron, no solo por el tema cocalero, es muy conocido por ese nombre, pero fue la resistencia en medio de la militarización en las zonas de cultivos de coca. Del sur de Bolívar, en el sitio donde yo estuve durante 17 años, nosotros la movilización fue por el tema del agua, porque había municipios que no tenían luz, ni agua, ni colegios, ni carreteras, y había una militarización. Entonces nosotros nos movimos y participamos a raíz de eso. Entonces hubo una propuesta agraria que se llamó la Ley 160 del 94, donde habla de las zonas de reserva campesina. Las zonas de reserva campesina no hacen parte, no son un legado de una organización que surge ahora. Es el legado del movimiento campesino que en el 94 hicimos la propuesta y que los funcionarios redactaron esos artículos.
Entonces, quererse uno decir que eso es propiedad de alguien, eso no es así. Es una herramienta reivindicativa de exigibilidad que tenemos en el movimiento campesino agrario. Y luego ahorita en los años 2010 al 2013 elaboramos otra propuesta que se llamó la propuesta agraria alternativa, la ley alterna de reforma agraria, desarrollo rural, y también nos permite pues tener otra mirada mucho más integral, como lo dicen los franceses, del trabajo. Una cosa es lo que se está dando en La Habana y otra las que se da en el Congreso colombiano, porque mientras en La Habana se negociaba, se hacía una negociación de paz, aquí en el Congreso sobre el primer tema, del tema agrario, se estaba implementando la ley de baldíos, extranjerización de tierras, la ley de semillas, la ley de agua, la ley de garantías y de regalías, y entonces todo ese debate que definían las políticas y un presupuesto nacional lo estaban definiendo otros, donde ni el pueblo colombiano participaba, sino era precisamente unilateral. Yo les recomiendo que ustedes miren Las mujeres le hablan a La Habana. Ese lo hicimos el año pasado, en septiembre del 2013, donde nosotras, varios grupos, plataformas de mujeres, le decíamos a La Habana dónde está la voz de las mujeres, dónde está la visibilidad, donde las mujeres hemos asumido unos liderazgos en las organizaciones, en la familia, en la comunidad, y no se ven reflejados ahí. No se trata de la competencia con los hombres, se trata de lo que realmente existe en el país. Usted me pregunta cuánto es el grupo de mujeres que tiene la organización. Estamos hablando de una mayoría en la conducción de la organización, porque nos preparamos para asumir la dirección, pero también las condiciones nos obligaron a asumir la conducción de una organización, y nosotros en este momento estamos asumiendo que cada colombiano y colombiana tendría derecho a tener por lo menos una hectárea donde vivir, donde hacer su casa. Pero de los 47 millones que somos, y existe más de 207 millones, y más, contempladas ahí las continentales, pero significa entonces que hay una desigualdad, una inequidad y una injusticia en cuanto al acceso, en cuanto a la pertenencia y a la propiedad y la formalización de la tierra en Colombia. Entonces es uno de los países que más significativos hay en el mundo sobre el tema agrario. No podemos hablar de una población de 14 millones que no tenga dónde trabajar y dónde vivir, y por ende un derecho propio, que lo dice las leyes, es que para tener una unidad agrícola familiar, por lo general son 10 hectáreas, 12 hectáreas, dependiendo de la calidad de tierra en cada municipio. Entonces eso es a lo que nosotros durante muchos años hemos luchado como organización campesina. El tema agrario en el país es un tabú que todavía nos da mucho temor, hablar de la distribución de la tierra. Mientras no hablemos claramente de lo que significa la distribución, el acceso a la tierra, entonces siempre va a haber unos ricos y unos pobres, y nunca va a llegar la tierra a quienes la necesitamos, que es una población de más de 14 millones de personas. Creemos que en la toma de decisiones entonces quedan las dos partes, solo el gobierno y la guerrilla, y creo que entonces una debilidad en la equidad de género, en la participación, una debilidad a la hora de recopilar las propuestas y de poderlas interpretar y de poderlas plasmar y implementar, es donde hay unos grandes vacíos en la metodología y en el mecanismo que debemos de buscar, para que si lo que se da en La Habana es lo único, o faltaría más. Y creo que falta una lectura muy importante, como es los territorios donde se está haciendo la explotación de los megaproyectos. Entonces ese es otro debate que tenemos que llevarlo también al debate nacional, porque el tema agrario es tan amplio, que la tierra tiene alrededor de unos 10 servicios o unas 10 opciones de trabajo, para lo agrario, para lo ganadero, para lo acuífero, para la soberanía alimentaria, para los servicios y para acumulación de bienes y propiedad. Entonces,
Por eso no hay falencia todavía en ese primer punto de negociación. Y entonces eso tendríamos que mirarlo en otro ámbito y en otro espacio de un debate sobre el tema minero energético en el país. Porque estaríamos hablando todo el tiempo del campo. Toda la lucha está en el campo y su origen está en el campo, y por ello la paz debe ser consensuada, construida con el campo y la ciudad, y con las organizaciones y con las fuerzas beligerantes también, porque existen en el país. No podemos negar que en nuestro país existe la guerrilla. No podemos negar que en el país existen los que los quieren, los que los estiman y quienes no lo quieren. Es un mal necesario que existe, y es un mal necesario que existe porque existe un conflicto social y armado en el país. No podemos negar esa realidad. Entonces, si no hacemos una mirada integral sobre lo que significa el desarrollo humano integral y rural, no podríamos hablar de una paz sin esa integralidad. ¿Y qué decir de los jóvenes? Nosotros no podemos dejar por fuera a los jóvenes y los niños, porque si existe, estudian, se capacitan, se hacen profesionales para ponerse a manejar un taxi. Creo que no, el esfuerzo y la ilusión y los sueños de los jóvenes es transformar esas realidades y esas condiciones de vida. Entonces, esa paz que estamos construyendo tiene muchas falencias aún, porque no logramos incorporar a todos los sujetos y los actores, los sujetos políticos y los actores políticos. Y los jóvenes hablan de la educación. Los jóvenes también empezaron a hablar de una ley alterna de educación. Los jóvenes dijeron: queremos otro país. Entonces son todos los jóvenes, y tenemos que cuantificar también el censo de los jóvenes, de los niños. Los niños, les preguntamos de paz y ellos piensan diferente a la paz. Ellos piensan en un país de consumismo, en un país que no tiene oportunidades de empleo, en un país donde ellos ven a sus padres todos los días luchando la vida, luchando todos por trabajar, y para que entre 5, 6, 7 personas puedan recoger un sueldo y poder subsistir, porque estamos hablando de la subsistencia, pese a que existe todas unas tierras y un territorio para poderlo producir. Entonces no existe en términos económicos una visión y una misión de lo que significa tener tierra en Colombia. Hablamos de un campesinado que en los años 80 existía y resistía, pero también producía, y no le tenía que pedir al gobierno absolutamente nada. Pero como vino la violencia, como vino el hostigamiento, el desplazamiento, el despojo, y nunca ha habido la verdadera inversión en el campo colombiano para poder el campo sostener un país. Entonces, un país que no tiene la mirada sobre el campo, pues tiende a desaparecer su soberanía nacional, su soberanía y autonomía alimentaria. Y tendríamos que entonces depender de otros países que nos traen otro tipo de alimentos. Por eso la lucha campesina debe ser integral, desde la tierra, el agua, las semillas, las mujeres, los niños, los jóvenes, la producción, los servicios, la industria y todo lo que significa la integralidad.